Velasco, senadora nacional que nos acompaña. A la hermana Nila Heredia, expresidenta de la Comisión de la Verdad, que nos acompaña. Muchas gracias, Nila. A nuestro hermano Onofre Chocre, ex ejecutivo de la CESUD-CB, que estuvo presente también. Saludamos a nuestros embajadores que nos honran con su presencia. Al hermano César Trompis, embajador de la República Bolivariana de Venezuela. A la hermana Elizabeth García, embajadora de la República de Colombia. A Wang Liang, embajador de la República Popular de China. Al hermano Eduardo Sosa, embajador de México en nuestro país. Al hermano Elías Chévez, embajador de Nicaragua. A todo el cuerpo diplomático que nos honra con su presencia, a organismos internacionales, a nuestras hermanos ministros de Estado, a nuestro hermano César Siles, Procurador General del Estado, a nuestros viceministros de Estado. Saludamos de manera especial a nuestro hermano Lucio Quispe, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a toda su comitiva que lo acompaña. Saludamos a nuestra hermana Guillermina Cuno, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias, Bartolina Sisa, a todas nuestras hermanas bartolinas. Saludamos a nuestro hermano Esteban Alavi, ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia. A la hermana Janet Pizarro, secretaria ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia. A todas las hermanas interculturales que nos acompañan. Al hermano Milton Celada, ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia. Al hermano Boris Villa, secretario de Seguridad Social de la Central Obrera Boliviana, de todo su plantel ejecutivo. Al hermano Mario Mita, presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia. A la hermana Mabel Machicado, secretaria general de la Confederación de Gremiales de Bolivia. Al hermano Limber Tancara, secretario ejecutivo de la Federación Departamental del Transporte Libre de La Paz. A todos los hermanos, hermanas de los diferentes colectivos que nos acompañan siempre, en todo lugar, muchas gracias por ese apoyo, hermanos. A la representación de los 20 distritos del instrumento político del municipio de La Paz. A las hermanas de la Asociación 4 de Marzo, comerciantes de la Plaza Murillo, también que han sido afectadas las hermanas. A las hermanos heridos en el golpe de Estado fallido del pasado 26 de junio, también nuestro reconocimiento. A todas las organizaciones sociales que se encuentran presentes hoy día. Por supuesto, saludamos también a toda la militancia del movimiento al socialismo que está acá. Este es un acto sumamente importante para todos nosotros, para el pueblo boliviano, para todos quienes se han movilizado en ese día, porque yo quiero siempre reconocer en primer lugar al pueblo boliviano. Pueblo boliviano que se movilizó. Inmediatamente dimos la información,
se conoció, hablamos con varios de nuestros hermanos dirigentes de organizaciones sociales. El pueblo boliviano se movilizó, tanto aquí en la ciudad de La Paz, que vimos que se aglutinaba poco a poco la gente aquí en Plaza Murillo, pero también en todo el país. Hemos visto en todo el país, desde Guayaramerín, Yacuiba, Tarija, hemos visto a todos. Gracias, pueblo boliviano, por defender la democracia. Transcurrido un mes del golpe de Estado fallido, queda claro que lo que va a quedar en la historia de nuestro país va a ser el coraje del pueblo boliviano, la valentía del pueblo boliviano que salió a las calles a defender nuestra democracia. También agradecer desde este punto a todas las manifestaciones que hemos recibido a nivel internacional en ese momento. Presidentes que se manifestaban, que nos hacían llegar su solidaridad en momentos complicados, de mucha tensión, de mucho nerviosismo, de mucha incertidumbre que vivíamos aquí adentro y en Casa Grande del Pueblo, y recibíamos la solidaridad y el respaldo de muchos presidentes, miembros de instituciones y organismos internacionales que deploraban, por supuesto, la intentona golpista. También fue un factor, adicionalmente a nuestro pueblo boliviano, al valeroso pueblo boliviano, y este punto importante internacional donde se manifestaron de manera inmediata muchos gobiernos, muchas organizaciones a nivel internacional aplacaron algunos apetitos también que se tejían, porque queda claro que había muchos intereses en esa intentona golpista. Intereses que lo veníamos denunciando permanentemente porque los vemos actuar en nuestro país. En diferentes manifestaciones, en diferentes eventos, están presentes los intereses extranjeros en nuestras riquezas naturales. Ya lo decía Marcelo Quiroga Santa Cruz en su viejo libro, que tiene que ser de lectura obligatoria para las bolivianas y los bolivianos, El saqueo de Bolivia. En el saqueo de Bolivia, Marcelo Quiroga Santa Cruz resume que la historia de Bolivia se resume pues en la historia del saqueo de nuestros recursos naturales. Y eso es lo que ha sido el móvil en todas las dictaduras que hemos visto en nuestro país. Hoy teníamos una recopilación desde el año 64 y ha sido una extensa y una rápida mirada, pero muy ilustrativa de lo que pasó desde el año 64, recorrer por los golpes de Estado, los móviles de los golpes de Estado. Posteriormente, en la década de los años 70, que fue quizás la década más sangrienta que vivió la región en materia de golpes de Estado, el Plan Cóndor, todo lo que se tejió cuando en América Latina estaba creciendo el espíritu revolucionario y estaba creciendo una tendencia por liberarnos, por ser países que pensemos y nos gobernemos nosotros mismos, parafraseando nuestro Gilata David Choquehuanca. Esos momentos en que los pueblos de América Latina buscaban un horizonte de mejores días, de una construcción de mejores sociedades, surge como respuesta del imperialismo,
surge como respuesta de las grandes potencias la utilización de los militares como el mejor mecanismo de acallar a los pueblos y de acallar las voces revolucionarias. Más adelante, cuando se empiezan a recuperar las democracias en nuestro continente, surge en nuestro continente también las viejas melodías neoliberales que se trazaran luego de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en Suiza, tras las escuelas austriacas fundamentalmente de filosofía. Ahí se empiezan a urdir la lógica y la filosofía liberal para defender el sistema capitalista ante el avance del comunismo que venía representado por la Unión Soviética en esos momentos, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde ahí se acuerda la distribución del planeta entre la Unión Soviética y los países vencedores aliados. Esa filosofía se empieza a implementar en nuestros países, ya en los 73 en Chile, con el golpe de Pinochet, donde es el primer laboratorio neoliberal y de toda la lógica y la filosofía liberal que conocemos como neoliberalismo, y claro, con algunos matices en el lenguaje de la ciencia política, de la sociología, como el modernismo y otras tendencias, pero que describen lo que estamos nosotros ensayando de explicar rápidamente en estos minutos en la sociedad. Y eso es lo que ocurre. Y en América Latina hay otra manera de aplacar al pueblo, que es básicamente unas democracias representativas, unas democracias que no responden a los intereses del pueblo boliviano y de ninguno de los pueblos en nuestra región, y que ha sido la solución que han ido poniendo ante la caída de los gobiernos dictatoriales, nuevamente las oligarquías, nuevamente el imperio y los intereses extranjeros en nuestros países. Pero poco a poco también en nuestra región ha ido creciendo nuevamente, porque nunca se va a matar, así como evidentemente lo explicaba nuestro Gilata, desde la muerte de Atahualpa, de nuestros antepasados, las sublevaciones de nuestros hermanos indígenas aquí en la región, eso conformó claramente una tendencia de que el pueblo nunca se iba a dejar dominar y siempre iba a volver el instinto de libertad, de gobernarnos nosotros mismos, de trabajar para todos nosotros en consonancia con la construcción de una nueva sociedad más justa, más equitativa, de más oportunidades para todas y todos. Y eso se tradujo en nuestro país, diferentes movimientos populares que empezaron a producirse, con Carlos Palenque, con Max Fernández, para recordar algunos momentos de la historia política de nuestro país, que empezaron a dar respuestas a esos momentos de la dictadura que hemos vivido en los 70s y quizás la más cruel, que fue la dictadura del año 80-82. Por lo tanto, esas historias pensábamos que era parte del pasado. Cuando recuperamos la democracia, en realidad la primera vez, el 10 de octubre de 1982, cuando creo que gran parte de nosotros, aquellos que tenemos canitas, nos encontrábamos aquí en Plaza San Francisco, cuando recibíamos a Hernán Siles Suazo, que había ganado las elecciones y que había regresado al país para tomar justamente el gobierno. Y fue justamente luego del gobierno popular que estaba implementando Siles Suazo que tuvo que enfrentar un bloqueo en el parlamento de ese momento. Un parlamento que no le permitía aprobar leyes. Un parlamento que le boicoteaba su gestión de muchas medidas que tomaba un gobierno popular. Y allá la asamblea, dominada por la derecha, el MNR en ese momento, la ADN, no le dejaban gobernar. La historia parece que quiere repetirse.
cualquier casualidad o coincidencia. Pero lo cierto es que esos estrangulamientos de la derecha vino desde la Asamblea y luego dio lugar a un gobierno de la derecha. Ahí surgió el neoliberalismo. Cuando Paz Estenssoro asume el gobierno y lanza el 29 de agosto de 1985 el famoso decreto supremo 21060 que instaura el neoliberalismo en nuestro país, que estuvo vigente durante 20 años. 20 años estuvo ese modelo neoliberal en nuestro país, hasta que el pueblo, con diferentes matices, logra consolidar una lucha desde la guerra del agua, las marchas de nuestros hermanos indígenas, en fin, la resistencia cocalera, tantos episodios de la vida política del país, hasta que logramos consolidar una nueva democracia, un nuevo país, y constituimos un nuevo Estado plurinacional de Bolivia, que es una agenda muy larga que venía desde los pueblos indígenas y que se consolida en la década de los años 2000. Esa historia que nosotros pensamos que inició la democracia en el 82, que pensábamos que nunca iba a venir intentos de golpe de Estado, ya en el 2019 vimos una pequeña muestra de lo que la derecha está dispuesta a hacer para retomar el poder sin recurrir al camino democrático. Lo demostraban las imágenes que nosotros hemos vivido en carne propia cuando todos nosotros queríamos recuperar la democracia el año 2020, y lo hicimos en base a la unidad del pueblo boliviano. Esta es una muestra clara que nuevamente el protagonista fundamental en la recuperación de la democracia y en la defensa ha sido y siempre será el pueblo boliviano. Por eso es imprescindible el rememorar, el tenerlo en mente, porque el mensaje que dio el pueblo boliviano, que dio la mirada de los países que rápidamente se pronunciaron sobre este hecho, la señal que dimos todos los bolivianos, es que no estamos dispuestos a abandonar, a dejar la democracia, no estamos dispuestos los bolivianos a dejar de tener este sistema que nos permite expresarnos, que nos permite pensar, que nos permite actuar con libertad y que nos permite, sobre todo, poder pronunciarnos y poder tener la oportunidad de que el pueblo pues elija a quien quiera que le gobierne. Las jornadas del pasado 26 de junio nos han dado algunas enseñanzas, lo hemos dicho en varias oportunidades. Aquí no se ha ganado la guerra. Aquí hay que estar alertas. Aquí hay que estar a la pronte, porque el pueblo boliviano ha demostrado claramente que no va a permitir un golpe de Estado en nuestro país. Y aquí hay que saludar, porque no todas las Fuerzas Armadas estaban de acuerdo con lo que había pasado. El comando en jefe estuvo al lado de la Constitución Política del Estado, que fue un factor fundamental. El comandante, tres comandantes en jefe. Junto con el ministro de Defensa, ahí instruimos que rápidamente conversen, hablen y mediante teléfono se comunica con las diferentes unidades
para evitar que salgan, para evitar que acompañen ese intentona golpista. Así lo hicieron. Y también tenemos que reconocer a la policía boliviana, que no se dejó embaucar con cantos de sirenas. Y que mantuvieron su palabra, porque 2 días antes, en el aniversario de la policía boliviana, ellos estaban diciendo que iban a respetar el gobierno democráticamente elegido. Y no se desdijeron. En este mismo escenario, se acordarán quienes hemos estado aquí, de actores fundamentales en esos momentos, en cada uno de estos pilares había policías armados y también estaba nuestra casa militar estaba también aquí presente, y ahí estaba un escuadrón de los Colorados de Bolivia, jovencitos ellos, que estaban haciendo su servicio militar en realidad, y que rápidamente la patria los había llamado a defender la democracia, y estaban allá apostados, dispuestos a defender. Dispuestos a defender, pese a que su comandante de los Colorados estaba al otro lado, coadyuvando con el golpe de Estado. Aquí, en estas gradas, teníamos apostado ya el armamento para poder defender, y todos los que salimos, aquí nuestro Gilata, y fueron azares del destino, porque nuestro Gilata siempre, después de bajar de estos aniversarios de las organizaciones sociales, bajamos juntos por la autopista y luego nos separamos. Él se va a la vicepresidencia y yo me quedo aquí en Casa Grande. Yo le dije, tenemos que hablar, y la historia nos encontró otra vez juntos, hermano Gilata. Y juntos salimos a defender, los increpamos, como ustedes ya conocen, y la historia creo que ya la conocen a partir de ahí. Por lo tanto, aquí había una resistencia ya armada, con nuestros policías, una fuerza especial de la policía que estaba acá presente, mi seguridad, que también debemos valorar a la seguridad del presidente. Estaba la casa militar y estábamos todos aquí, todos los ministros estaban aquí adentro, porque teníamos un gabinete ese día, justamente por el aniversario de la CESUD-CD, habíamos planificado hacerlo por la tarde, y estaban aquí todos estábamos listos a defender. Habían varios funcionarios, servidores públicos que estaban acá también, y fueron momentos muy tensos, fueron momentos donde se decidía la historia del país. Y felizmente, con la movilización del pueblo boliviano y todo lo que hemos descrito, lo que se hizo a partir del Ministerio de Defensa y todo ello, se logró desbaratar un movimiento que hubiese sido nefasto. Pero repetimos una vez más, no con eso el pueblo boliviano tiene que estar tranquilo y tiene que estar pensando que esta guerra se ha ganado. No. Aquí, hermanas, hermanos, el pueblo boliviano debe continuar permanentemente en la fronte para defender nuestra democracia. Bolivia, lo sabemos, es un país riquísimo en recursos naturales. Y mientras tengamos los recursos naturales, siempre vamos a ser
un país en los cuales los intereses pongan sus ojos. Somos la primera reserva mundial de litio. Tenemos minerales y tierras raras. Tenemos agua dulce. Tenemos grandes tierras para producir agropecuariamente. Tenemos grandes y hermosos recursos naturales que siempre van a ser apetecidos por intereses extranjeros. Solo basta recordar, y nunca hay que perder de la mente, que nuestro país salió a la vida republicana con más de 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Y cuántos tenemos ahora? Un poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Cerca de la mitad nosotros hemos perdido durante todos estos años de la República. Y es porque al interior de nuestro país se han jugado lamentablemente intereses también domésticos, conjuncionados con intereses extranjeros, y han descuartizado nuestro país. Por eso es que el pueblo siempre se va a rebelar ante este tipo de situaciones. Y el pueblo boliviano tiene que estar vigilante, tiene que estar en permanente apronte, hoy, mañana y siempre, hasta que consolidemos que esos recursos naturales estén bajo administración y de propiedad permanente del pueblo boliviano. Agradecemos, por lo tanto, a todos ellos, a todos los que han participado en este acto importante, pero también queremos agradecer a esos buenos militares, porque no todos estuvieron ahí en ese golpe de Estado fallido del 26 de junio. Agradecemos a esa policía consciente que está con su pueblo. Agradecemos al propio pueblo boliviano, a todos ustedes, por ese apoyo, porque ustedes tienen que tener absolutamente claro que nosotros vinimos aquí y solo el pueblo boliviano nos va a sacar de aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que vivan nuestras organizaciones sociales! Muchísimas gracias. Aplausos, por favor, a las palabras del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. De sus palabras, el pueblo boliviano no va a permitir un golpe de Estado.